Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660. Y bueno, el día de hoy tenemos a un súper invitado que nos va a platicar de este derecho a la salud y de este invierno emocional, porque bueno, recientemente en el mes de enero se conmemoró el día lunes, que es el día más triste. Y también, pues bueno, hay diversos escenarios que advierten esta tensión que requiere poner sobre diversas cuestiones emocionales que van también vinculadas con la salud. Pero para este gran tema tenemos al doctor Salvador Guerrero Chiprés, quien tiene una extraordinaria formación académica, cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con un doctorado por la misma institución académica, asimismo de otro doctorado por la teoría política contemporánea por la Universidad de Essex en Inglaterra. Y bueno, querido Salvador, bienvenido a Luchando por la Justicia de Limer Radio. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica. Primero que nada, debo decirte que me encanta el nombre de tu programa, que luchar es precisamente eso, ¿verdad? Reconocer lo que uno tiene y lo que el propio medio ambiente le puede dar para salir adelante. Y pues bueno, querido Salvador, platícanos un poquito sobre este tema de derecho a la salud, derecho de acceso a diversos servicios de salud pública, pero también este tema tan importante, el marco de la lucha contra la depresión, y qué aspectos importantes nos podrías compartir al respecto. Bueno, primero que nada hay que decir que tuvimos una enorme lección global que fue la crisis de la COVID-19. Ella incluyó la probabilidad de ser conscientes de que la salud emocional es parte constitutiva, fundamental de nuestra salud general. Anteriormente, yo diría que en muchos segmentos de la sociedad en todo el mundo no se asumía con tal claridad que el tema psicoemocional era muy relevante. Inclusive, digamos, remitiéndonos a los 80, y ahorita voy a explicar por qué son importantes esos años, esa década, no se asumía que eso fuera algo central, ni para todos los segmentos sociales, ni para todos los grupos etarios. Así que la pandemia nos permitió hacer muy visible que era necesario considerar la salud psicoemocional como parte de la salud personal. Y también me parece que a los actores políticos y a las instituciones les ofreció la probabilidad de reconocer que este tema debería de estar en su agenda. En segundo lugar, ¿por qué los 80? Y aquí va el tema del invierno emocional. El Consejo Ciudadano tiene una campaña que va de diciembre a marzo de cada año que se llama Invierno Emocional y que fundamenta su principio de ayuda, de provisión de primeros auxilios psicológicos en estudios que se hicieron precisamente en la década de los 80. En este caso, el psiquiatra sudafricano Norman E. Rosenthal, que era profesor de la Universidad de Georgetown en Washington y que utilizó el concepto precisamente para describir un tipo de depresión asociado a la temporada invernal y a la falta de exposición a la luz solar. Y a propósito de lo que tú decías, Jessica, sí, acaba de pasar el Blue Monday, que es una manera en que una agencia de viajes trató de plantear que en enero era pues una oportunidad para salir de la depresión viajar. Entonces jugó un poco con una parte teórico-práctica de la psicología y con una parte mercadotecnia de ella. Y por si fuera poco, precisamente el día 13 de enero fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Entonces ahí hay elementos que nos permiten afirmar que esta es una época en que normalmente en muchos espacios técnicos, académicos, teóricos, muy prácticos de servicio, se plantea una reflexión sobre el tema psicoemocional en un contexto de algunos riesgos por las necesidades económicas, por el clima, por algún tipo de depresión, en este caso asociada a lo que fue las secuelas de la pandemia posterior a los 24 meses más álgidos de la expresión de esta en todo el mundo, y que en México pues tuvieron un impacto muy serio, considerando pues somos personas que de pronto no estamos muy habituados a cuidar nuestra salud en el sentido psicoemocional y muy más amplio
fisiológico. ¿Cómo es que nosotros, por ejemplo, podemos tener acceso a servicios de atención psicológica o de salud emocional? Porque realmente, bueno, comentas que hay temas de política pública que van enfocados a una salud más orgánica, es decir, a una salud física. Bueno, ambas cosas. En principio sí hay instituciones públicas de nivel local o federal que tienen como misión, que tienen como atribución combatir cualquier desajuste psicoemocional. Sí existen. A mí me parece que son pocas y también están sujetas, por otro lado, a esas áreas de oportunidad. Primero porque debería de haber más, debería de haber servicio 24/7 en muchos de los espacios de mayor concentración urbana. Y creo yo que, por ejemplo, ya cuando no hablamos de lo psicoemocional, sino más específicamente de la atención psiquiátrica, me parece que ahí hay pues una enorme área de oportunidad. Y hay que decir que hay un debate desde hace algunos años de segmentos de la sociedad civil, también de algunos profesionales de la atención psicoemocional o psiquiátrica, que plantea que la manera de ver los desajustes emocionales y también los de carácter psiquiátrico, en un sentido más específico, debería cambiar. Entonces, eso tiene una consecuencia muy práctica, que es la suposición de que no deberían de funcionar, por ejemplo, los centros psiquiátricos. Yo asumo, 4 grandes centros psiquiátricos, la mayoría de ellos en el centro del país, que deberían funcionar de otra manera y no atender como venían haciéndolo. Por ejemplo, ante una crisis psicótica, una crisis en una familia o en la calle o en el transporte público o en cualquier otro espacio. Entonces, yo creo que ahí hay un debate que me parece todavía no se ha desahogado suficientemente. Ahora, ¿cómo acceder directo? En el caso del Consejo Ciudadano de la Capital Nacional, lo que nosotros hemos hecho en estos 4 años y 2 meses ha sido ampliar las sedes que tiene el Consejo Ciudadano. Esos centros sirven para 2 cosas. Primero, sí, contención emocional y también guía jurídica. Y en el primer caso, hablamos nosotros de lo que constituyen nuestros centros de recuperación emocional, que dan atención telefónica en el 55 55 33 55 33 24/7 de manera gratuita y atienden a todo el país. A nivel internacional, el Consejo Ciudadano es uno de los 3 centros de su tipo construidos desde sociedad civil con apoyo empresarial y eventualmente gubernamental que estuvieron funcionando. Y yo diría que mis compañeras y compañeros psicólogos, que son 117, ellos ganaron un espacio a nivel global porque atendieron muy eficazmente, muy bien, y nos pidieron ayuda inclusive de otros organismos a nivel federal o internacional. Y apoyo, por supuesto, que nos da una oportunidad de cumplir con nuestra misión, que es contribuir precisamente a la salud psicoemocional. No sé si eso responde a tu pregunta, Jessica. Pues realmente me parece positivo que existan estas áreas de oportunidad y estas organizaciones como es el Consejo Ciudadano. Y bueno, querido Salvador, tú como presidente de esta organización que se llama el Consejo Ciudadano MX, ¿qué características o elementos adviertes de la depresión o esta atención que necesita la población en general? Lo que me refiero es saber si la depresión ataca más a las juventudes, a los adultos mayores. ¿Qué otros elementos nos podrías platicar? Tú que estás de primera mano en contacto con esta organización y también de primera mano estás viendo el contacto constante con esta situación. Bueno, primero que nada, recordemos que tenemos la tendencia a asumir que a veces solamente nuestra voluntad nos va a poder posibilitar salir de una crisis emocional, particularmente depresiva. Nosotros sostenemos por la experiencia, por la literatura, a nivel nuestro, a nivel global, que es indispensable un acompañamiento profesional experto que te ayude, que te permita trascender los límites que a veces puede tener la voluntad para sacarnos adelante de una crisis depresiva. Hay que señalar algunos elementos básicos para reconocerlas. Por ejemplo, si tenemos crisis alimenticia, de sueño, tristeza permanente, perdimos la capacidad de disfrutar cosas que nos gustaban, inclusive el fútbol o salir a platicar con amigas o salir a los museos o trabajar simplemente o estar con la familia. Si estamos perdiendo esa capacidad de disfrute, de pronto no nos queremos parar, no queremos ir al baño, no queremos salir a la calle, tenemos algún desajuste muy violento en nuestro
estados de ánimo, ¿no? De donde antes había alegría y euforia y apatía o desinterés completo. En fin, hay un conjunto de elementos que nos permiten entender que estamos en una situación depresiva. En el Consejo Ciudadano hemos acumulado experiencia en el tema también de lo que pasa después de la depresión profunda, que es acercarse a este mundo de la ideación, la planeación y la tentativa suicida. Para enfrentar ello, nosotros hemos diseñado este programa que se llama Dice a la Vida, que precisamente responde a ese extremo donde aparece ese escenario del tema del suicidio. Durante la pandemia, cuando menos en 5 de los 24 meses más álgidos, se multiplicó hasta por 6 el número de reportes de personas que tenían ideación, planeación o tentativa suicida. Y destaca el hecho de la aparición de personas muy jóvenes, a propósito de tu pregunta, Jessica, que estaban requiriendo esa ayuda. E inclusive Netflix nos pidió apoyo para incluir el teléfono del Consejo Ciudadano, que lo repito, 55 55 33 55 33, a modo de que los que estaban viendo el programa que se llama 13 Reasons Why, o 13 razones por las cuales habría estar ocurriendo lo que ahí presentaban, que es suicidio o intención de suicidio de jóvenes, pues que pudieran llamarnos, y así se hizo. Entonces también aumentó el número de reportes provenientes no solo de México, sino de otros países de habla hispana, e inclusive de habla inglesa. Entonces, me parece que aquí, para precisar en la respuesta, los jóvenes aparecen como parte central del grupo etario de que requiere atención en materia psicoemocional, en materia de angustia, de ansiedad, de depresión profunda y también de ideación, planeación y tentativa suicida. Qué dato tan más interesante, porque podríamos pensar que al tener las juventudes en el país acceso a diversas plataformas digitales, a tanta información en las redes sociales, podría haber una menor incidencia en la depresión de este sector de la población, pero pues nos estás explicando que es todo lo contrario, que realmente son las personas que requieren mayor atención. Pero querido Salvador, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio y volvemos en breve para continuar con este tema tan importante como es el derecho a la salud. Volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, y como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos a un súper invitado, quien es el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Pero querido Salvador, nos estabas platicando antes de la pausa sobre esta depresión que les da de manera más constante a la población juvenil en el país. Es decir, que ellos son quienes de manera más constante sufren de este invierno emocional o de necesidades de acceso a la salud emocional. Pero bueno, platícanos un poquito más sobre otros sectores también de la población. Por ejemplo, las mujeres también se habla mucho de este aspecto, ¿no? ¿Y qué porcentaje de la población, no sé, nos podrías platicar de este 2022 que acaba de terminar hace no tanto, que ha requerido apoyo las mujeres en este país? Bueno, primero que nada, hay que decir que hay un conjunto de elementos que explican el tema de que mujeres y que jóvenes reporten más. En el caso de mujeres, nosotros los datos que tenemos, por ejemplo, de 2019 al 2020, se presentaron muchísimas atenciones. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de invierno emocional, de 27,794 atenciones para todo el país, no solo para la Ciudad de México. Y de ellas, el 73% es solicitada por mujeres. ¿Qué quiere esto decir? Que las mujeres son más sensibles, que son más comunicativas, que padecen más estrés, todo eso y algunos otros elementos de carácter ambiental, biológico, social. Yo creo que es un conjunto siempre de elementos. En el caso de las mujeres son, me parece, personas más maduras en materia de expresar sus emociones y también padecen mucho más, muchos elementos que incluyen violencias que generan también estrés. Por
Por ejemplo, durante la pandemia, durante 2 años, en algunos de los meses del momento más álgido de esa enfermedad, de ese padecimiento global, lo que advertimos es que se multiplicaban hasta por 10 los reportes que venían de mujeres y que incluían elementos convergentes, sí, violencias física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, combinada con algún tipo de necesidad de atención psicoemocional. Advertimos el crecimiento, pues insisto, por 10 de los reportes que provenían de mujeres. De todas maneras, el porcentaje general de mujeres y hombres más o menos se mantuvo, porque también creció en varones. Entonces, las mujeres llegaron a representar el 75-78% de los reportes de cada mes, de lo que entiende este Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, que tengo el honor de encabezar. Entonces, ahí están las mujeres y los jóvenes en concreto. Pues hay un conjunto de factores que ocurrieron y que algunos de ellos permanecen. Por ejemplo, pues se interrumpió la ida a la escuela y el desahogo de muchas maneras de expresarse, de sentir, de convivir, de fortalecer la cotidianidad que tiene lugar en las escuelas. Eso cesó. Los papás, muchos perdieron empleo, hubo mucho estrés económico. La ocupación del espacio en la casa, pues hay muchos que no tienen departamentos muy grandes, a lo mejor hasta de una sola recámara o 2 recámaras, un solo baño, y al mismo tiempo estamos en esta etapa del mundo donde desde hace 20 años pues tenemos muchísimos implementos que nos permiten acceder a Internet y tratar de construir nuestra cotidianidad de una manera distinta que antes. Entonces, la concentración de elementos en la casa, más las violencias, produjo una enorme cantidad de estrés y, concretamente, pues depresión y eventualmente depresión profunda e ideación y tentativa de suicidio en algunos casos. Con todo y todo, México no es, subrayo, no es un país suicida o depresivo en contraste con, voy a decirlo, Alemania, que tiene una tasa de suicidios 4 veces más, o algunos países de Sudamérica que tienen una tasa de suicidios que es 10 veces superior a la que tiene México. Y la capital nacional tampoco es una concentración urbana suicida en comparación con otras concentraciones urbanas del país. Eso hay que subrayarlo. De todas maneras, se presentaron elementos que claramente nos arrojan una ventana de oportunidad para intervenir desde el punto de vista de lo que es el Consejo, que es la provisión de primeros auxilios psicológicos, y también para comprender que es necesario impulsar una agenda que tenga clara definición programática y que amplíe las capacidades de las instituciones públicas en un escenario, una panorámica de política social y más amplio de política pública que debe estar presente todos los días. Pero bien, si bien a nivel internacional no somos el país con mayor incidencia de estos casos suicidas, en el país ¿hay algunas tendencias que podamos advertir que, no sé, alguna entidad federativa sea más frecuente de presentar estos casos, o todo el país es uniforme? Bueno, en primer lugar, el país no es uniforme per se, es decir, orográficamente, poblacionalmente, económicamente tiene enormes diferencias, pero sí hay algunas regularidades. Por ejemplo, alrededor del 78% de la población vive en ciudades, así que eso modifica respecto de lo que había hace 4 o 5 décadas, pues el escenario de lo nacional. Sin embargo, la forma en que esas urbes están ocupando y revelando pues la necesidad de atención o ciertos cuadros, pues también varía de manera pues muy intensa. Sin embargo, hay que subrayar algunas regularidades. Por supuesto que el mayor número de reportes viene de donde hay más concentración. Estamos hablando del Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México. También hay que señalar que los datos que tenemos pues, vienen también de donde estamos más posicionados. Tendemos a estar más posicionados en algunas ciudades. Nosotros como Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, aunque nuestra atención es nacional, pues hay muchos lugares donde no saben de nosotros. Somos el Consejo Ciudadano más robusto, más versátil que hay probablemente en América Latina, pero eso no quiere decir que en todos lados nos conozcan. Entonces recibimos Estado de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Veracruz, muchos reportes, pero también recibimos del extranjero, Argentina, Colombia, España, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Chile y Ecuador. Y en la Ciudad de México también mucho relacionado con la concentración urbana y de que nos conocen mucho más. Estuvimos recibiendo muchos reportes de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan. Solamente de estas 6 alcaldías recibimos el 46% de los reportes de las 16 demarcaciones que constituyen la territorialidad de la capital nacional. Entonces ahí te da una idea de la cantidad y procedencia
de reportes que tenemos en el Consejo Ciudadano y también su concentración, digamos, etaria. Subrayo, por ejemplo, que en el caso de depresión, el 73% también de la depresión reportada ante el Consejo proviene de personas de entre 12 y 30 años, a propósito del punto que yo trataba de compartir contigo anteriormente, Jessica. Pues es que esto está bien interesante porque también nos invita a la reflexión. Si el mayor número de concentración de población implica mayores necesidades, como nos estás explicando, que en este caso, pues bueno, hubieron entidades federativas que fueron las más frecuentes. Y querido Salvador, se nos está acabando el tiempo y me gustaría que nos platicaras cómo acercarnos al Consejo Ciudadano justamente para poder tener acceso a una salud emocional más integral y qué otras ofertas u otras posibilidades nos puede proporcionar esta organización tan interesante. Bueno, primero que nada, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México tiene atención telefónica, por WhatsApp y por redes sociales. También tiene atención presencial material en sus 4 sedes y en su módulo de la central de abasto y en los 3 módulos de las terminales camioneras. Ofrece 2 grandes servicios: guía jurídica y contención emocional. Por ejemplo, nuestro objetivo es permitir que personas que son víctimas de alguna situación delictiva, pues que sea atendida, y a veces eso implica precisamente la necesidad de ambos servicios, pero también personas que por una crisis de ansiedad o angustia o depresión pues requieren ayuda, así que se las ofrecemos. Estamos presentes en el 55 55 33 55 33, atendemos en menos de 5 segundos. En lo que acabo de comentarte, tú puedes marcar y te tienen que atender. Por otro lado, estamos también presentes en WhatsApp con el mismo número. Podemos ofrecer servicios por las plataformas que se hicieron populares durante la pandemia, cualquiera de ellas. Entonces, ahí estamos para servicio de todo el país, 24/7, todo el año, pendientes de ser útiles a los demás. Salvador, para contactarte en redes sociales a ti directamente, ¿dónde te encontramos? En Twitter estoy en @GuerreroChiprés, ahí me tienes. Pueden hablar directamente al teléfono con mi asistente Nadia y ella los comunica. Y en términos de atención de crisis y todo, también de esa manera estamos accesibles. También ojalá en otro programa platiquemos de nuestra atención a la población LGBT+, y también tenemos la Línea Nacional contra la Trata de Personas, entre otros aspectos y otros programas que el Consejo Ciudadano está muy pendiente de empujar gracias al apoyo y la relación que tenemos con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, empresas que son parte del Consejo, cúpulas empresariales y también en la relación con otros organismos de la sociedad civil. Bueno, pues así quedamos, querido Salvador, para abordar más adelante este acercamiento que también ofrece el Consejo Ciudadano para con la población LGBTIQ+, y agradecerte mucho el que nos hayas explicado en el marco del Día Mundial contra la Depresión la importancia de atender esta problemática, esta política pública. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y gracias, Salvador. Gracias, Jessica. Hasta luego, bye. Cápsula de la semana, cápsula de la semana. Cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, ya que en tal fecha se creó Radio Naciones Unidas en 1946, con el objetivo de concienciar al público y a los medios de comunicación sobre la importancia de la radio y el acceso a la información por esta vía. Actualmente, en México se difunde radio por amplitud y frecuencia moduladas, las cuales se encuentran concesionadas en las 32 entidades federativas, teniendo mayor cobertura la radio AM. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.